9 de la mañana con 3 minutos, 9 con 3, hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este espacio en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha, le doy la bienvenida para este programa del día de hoy, de este día ya jueves, ya lomita de semana, casi viernes, jueves 14 de noviembre. Estamos en esta mañana del día de hoy, donde vamos a hablar, bueno, pues de las amenazas de Donald Trump que podrían complicar el tema de algunos bienes de consumo allá en Estados Unidos antes de Navidad. Vamos a hablar también los comentarios del día de ayer de Jerome Powell, que hoy se repiten, por cierto. Ayer fue, digamos, la primera de las comparecencias, de las dos comparecencias que tendría Jerome Powell precisamente en el tema del Congreso. Vamos a ver hoy qué sigue. Ayer por lo pronto se le mostró muy cómodo, muy tranquilo con el tema de las tasas de interés donde las han dejado y pues sin embargo dice que sigue siendo consciente que podría haber riesgos por delante. Vamos a ver cómo siguen las cosas el día de hoy, si no cambia algo, no dice algo nuevo. La verdad es que lo esperable sería que no hubiera ninguna novedad por ese frente. Vamos a hablar sobre el tema del crecimiento allá en la eurozona. El Producto Interno Bruto en la eurozona en el comparativo analizado para el tercer trimestre sube 1.2%, ligeramente por arriba del 1.1% esperado. La buena noticia, Alemania no entró en recesión. Vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a hablar sobre los consumidores británicos que frenaron el gasto. Pues dicen inesperadamente porque el consenso del mercado no lo veía venir, pero, o bueno, no lo había calculado así en sus cifras que habrían comentado, pero la verdad es que, pues así sorprendente, pues tampoco, ¿no? Era el mero mes donde iba a haber el Brexit, según esto. Vamos a hablar también sobre el tema del desempleo en Australia, que es así que pega un susto y provoca la caída del dólar australiano. Vamos a hablar también el día de hoy. El dólar australiano, fíjese usted, con todo y todo, trae ahorita, yo creo que es de los que más agresivamente se anda moviendo en esta mañana. Por rangos, indudablemente, son 65 pips de máximos a mínimos. Y en el tema de porcentaje ya trae una caída del 0.92% esta mañana, luego de haber extendido las caídas más tempranas cuando falló el dato del empleo. Acuérdense que el Banco de la Reserva de Australia, pues una de las cosas que quería hacer era ajustar el tema del empleo para presionar la inflación, y pues se ve que no está logrando el objetivo deseado. Esto pues deja a todo el mundo con la idea de que siempre sí vendría un recorte de tasas más adelante. Vamos a hablar también sobre el tema del desempleo en Francia, que subió en una décima en el tercer trimestre hasta el 8.6%. Subió, por cierto, también el tema de la prima de riesgo española, un 8.4% hasta los 72.2 puntos base. Fitch dice que la inestabilidad política en España todavía puede permanecer a pesar del acuerdo del PSOE y de Unidos Podemos. Vamos a hablar también de otro de los datos que complicaron la vida de las monedas allá en Asia, el tema del Producto Interno Bruto de Japón, que pues bajó la aceleración del crecimiento al 0.2% en el tercer trimestre, y también los principales motores de China se están tambaleando, dice Reuters, en octubre ante las fricciones comerciales. Vamos a hablar de Boris Johnson, que le dice a Bruselas que no va a designar un comisario hasta después de las elecciones en el Reino Unido. Y vamos a hablar sobre la primer vista pública del impeachment que se hizo el día de ayer, que parece que tuvo millones de audiencia. Y en esta salió con que habría otra llamada que implicaría una confirmación de Donald Trump presionando para obtener de Ucrania una declaración pública. Literalmente lo que decía Trump era: quiero tener en el ojo público a Joe Biden a través de la investigación de Burisma, donde trabajaba su hijo Hunter Biden. También vamos a hablar sobre el tema del Tribunal de Estados Unidos de Apelaciones, que otra vez desechó un recurso interpuesto por Donald Trump para evitar entregar sus declaraciones fiscales. Sigue ahí esa batalla. Y vamos a hablar también un poquito ahí de Bolivia. Pues ya la señora Yanine Áñez nombra al nuevo gabinete de Bolivia luego de reivindicarse como presidenta interina de este país. Y mientras tanto aquí, pues Evo Morales está feliz en este país hermano. Esto es Punto 9 para este día de hoy, jueves. Comenzamos.
Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 9 minutos, 9 con 9 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy. Comenzamos con el tema de la amenaza de Donald Trump de aumentar los aranceles a los bienes chinos, y las dos economías más grandes del mundo no logran ponerse de acuerdo para firmar la fase 1 de su acuerdo comercial, con que pues decía podría elevar nuevamente los aranceles. Lo que ya se aplica a estos aranceles, que entrarían a partir del 15 de diciembre, elevaría el costo de los celulares, de las computadoras portátiles, de los juguetes, vamos, de las chumis que normalmente vende para estas temporadas China y los estadounidenses. Donald Trump dijo este martes que el acuerdo comercial con China sí estaba cerca, pero no ofreció detalles, y advirtió que aumentaría estos aranceles sustancialmente. Lo mismo también dijo para otros países que nos maltratan. La amenaza de Trump hizo referencia a los aranceles del 15% previamente anunciados sobre los bienes de consumo fabricados en China, que tendrán un valor de 156 mil millones de dólares y que estarían programados para entrar en vigor a partir del 15 de diciembre, según los expertos en comercio. Y bueno, pues esta conocida lista como la de la 4B afectaría pues a todo, ¿no? Desde consolas de videojuegos, computadoras, decoraciones navideñas y otros artículos. La verdad es que yo no creo que impactaría mucho para este año, porque seguramente los pedidos de China para este año ya se hicieron. La cosa es si no entregan a tiempo, ¿no? Lo que esté en el mar y que por algo se atore, ahí sí agárrese. Los asesores de la Casa Blanca dijeron la semana pasada que los aranceles del 15 de diciembre probablemente podrían ser postergados, al menos si se llegara a un acuerdo comercial fase 1. Y bueno, pues esta última amenaza de Donald Trump pues hace pensar que a lo mejor ese acuerdo comercial no está tan cerca. El gobierno de Trump esperaba evitar estos aranceles del 15 de diciembre, según William Range, exfuncionario de comercio de Estados Unidos y experto del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Él dice: Trump quería evitarlos más que los aranceles anteriores. Estos afectarían particularmente a los consumidores en un momento delicado. Trump no quiere hacer esto justo antes de Navidad, sería terrible. Pero a ver, aquí, yo insisto, no nos perdamos. Las tiendas no compran hoy lo que van a vender mañana, ya deben de haber tenido los inventarios desde antes. También podría incrementarse un arancel del 15% sobre bienes valorados por otros 125 mil millones de dólares que entró en vigencia el 1 de septiembre, incluyendo televisores, dispositivos de memoria flash, parlantes inteligentes, auriculares Bluetooth, ropa de cama, impresoras multifuncionales y muchos otros como calzado. Decían expertos en comercio. Personas familiarizadas con las discusiones señalan que China había pedido que se eliminara por completo estos aranceles del 1 de septiembre. Y bueno, pues Scott McCandless, el director de la PwC, dijo estar todavía optimista en que ambas partes puedan llegar a un acuerdo, dado el impacto positivo que tendría en sectores clave como el de la agricultura este acuerdo antes de las elecciones del 2020. Vamos a ver en qué quedan las cosas. Y en otra información, el día de ayer el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mantuvo su punto de vista en cuanto a que las tasas de interés probablemente se mantendrían en pausa después de 3 reducciones consecutivas ya realizadas, al tiempo que señala que el Banco Central de Estados Unidos podría reanudar los recortes si las perspectivas de crecimiento fallaran. Vemos que es probable que la postura actual de la política monetaria siga siendo apropiada siempre que la información entrante sobre la economía siga siendo ampliamente consistente con nuestra perspectiva, decía Powell al Comité Económico Conjunto del Congreso este miércoles en Washington. Sin embargo, persisten riesgos notables para la perspectiva económica, advierten el día de hoy. Sobre este tema, resulta ser que, es que le quiero mostrar, perdón, pensé que lo podía hacer sin titubearle, pero le quería mostrar cómo van los rendimientos del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que están en esta mañana ahí presionaditos, ¿no? Están ahí tocando mínimos en esta mañana del día de hoy.
y rebotaron. No es cierto, esta mañana del día de hoy, no es cierto, ese es gráfico de diario, ando más perdido que una cucaracha en plena luz. Ahí tiene usted los títulos del Tesoro que de alguna manera... Ahí estamos otra vez. A ver si no se cortó. Bueno, le decía, los bonos del Tesoro de Estados Unidos están ahí buscando mínimos y resulta ser que sin lograr romper con claridad esta zona de soporte, rebotaron hacia el alza otra vez. Entonces vamos a ver ahí cómo continúa el asunto. El hecho de que ayer Jerome Powell pues se haya mostrado pues con la idea de insistir en mantener la presión hacia la baja, me parece que podría ayudar a mantener la visión, ¿no?, sobre el tema de este asunto. Pero bueno, vamos a ver finalmente en qué quedan las cosas. Por lo pronto ahí tiene usted en esta jornada, Powell dijo que la Federal Open Market Committee había reducido la tasa de referencia, que ahora está en el 1,5 a 1.75%, para apoyar el crecimiento y mover la inflación nuevamente a la meta del 2%, y añadió que el comité estaba preparado para responder a una reevaluación que van a hacer de la perspectiva, y el tono de los comentarios pues sugeriría que los riesgos a la baja pues ahorita mismo superan la posibilidad de un sobrecalentamiento económico, es decir, ellos todavía no creen que esté muy claro que la economía se esté sobrecalentando. Cuando le cuestionaron por qué los salarios no han estado subiendo, a pesar de que la tasa de desempleo tocó el 3.6%, Powell dijo que podría ser una señal de que todavía había holgura en el mercado laboral. También puede ser que la tasa de interés neutral sea más baja de lo que hemos pensado y que por lo tanto nuestra política es menos acomodaticia de lo que hemos estado pensando. Estamos dejando que los datos nos hablen, dice Jerome Powell. Los comentarios sugieren que los recortes de tasas de este año no se centraron exclusivamente en asegurarse contra una desaceleración global, sino también en recalibrar el precio del dinero para una economía donde la inflación se ha mantenido obstinadamente baja. Seguimos escuchando de Powell que pueden manejar la economía con tasas de desempleo más bajas de lo que se pensaba se podría hacer, decía Michael Gapen, economista en jefe para Estados Unidos en Barclays. Cuando se le cuestionó si tenía la intención de declarar que la política estaba en pausa hasta el próximo año, Powell respondió que él no diría eso en lo absoluto, y luego repitió la línea de sus comentarios iniciales sobre la política, donde decía que pues seguiría siendo apropiada mientras la economía se mantenga por buen camino. Creemos que la política monetaria está en buen lugar, pero vamos a estar observantes y cuidadosos de los datos entrantes. Los rendimientos del bono del Tesoro a 10 años se mantuvieron estables alrededor del 1.87%. Acuérdense que eso se mueve de forma inversa a lo que es el precio de los bonos. Y bueno, pues las acciones el día de ayer en Estados Unidos subieron durante la sesión de negociación allá en Estados Unidos. De hecho, el día de ayer el Dow Jones terminó ganando. Déjeme por acá cambiar otra vez de panorama. Un segundo. ¿Dónde estás, corazón? Acá está. Ahí cambiamos de instrumento porque es una machincuepa que hay que hacer aquí cada vez que se quiere ver otra cosa, pero bueno. Ahí tiene usted lo que pasó con el Dow Jones el día de ayer. Subiendo nuevamente, ahí lo tiene, presionando hacia la máxima. Y bueno, pues resulta ser que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvieron, le decía, y las acciones subieron 0.33% el día de ayer, y hoy los futuros de las acciones andan ahí con un muy ligerito rebote del 0.14%. En cuanto al tema de las demandas que ha estado haciendo Donald Trump de que la Reserva Federal imponga tasas más bajas, inclusive negativas, Powell dijo a los legisladores que la política no juega ningún papel en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, las cuales se basan en meramente, escrupulosamente el análisis de los datos, y agregó que las tasas negativas ciertamente no serían apropiadas en el entorno actual. Los datos económicos de Estados Unidos han continuado mostrando fortaleza y en los hogares
y las tensiones financieras se han relajado, con acciones tocando máximos históricos en este mes. El sentimiento del consumidor también, por ejemplo, habría mejorado por tercer mes en noviembre, según el índice preliminar de la Universidad de Michigan y Bloomberg, mientras que los empleadores agregaron 128,000 nuevos puestos de trabajo en octubre, y Jerome Powell dijo que la Reserva Federal esperaba un debilitamiento en el ritmo de las ganancias laborales luego del fuerte ritmo del año pasado. El sector de la manufactura y la inversión empresarial siguen siendo el problema, están rezagados. El último indicador de manufactura en Estados Unidos señalaba que el sector se había contraído por tercer mes consecutivo, con su nivel de producción más débil desde la última recesión. Aún así, con todo esto, dice Powell, la perspectiva sigue siendo positiva y no tenemos razones para que esta expansión no pueda continuar. Agregando, hay muchas cosas buenas que ver en este raro momento del 11º año de expansión, y estamos ciertos, dice Jerome Powell, pues así como un asústame panteón, ¿no? Y esto es básicamente lo que se decía el día de ayer. Son las 9 de la mañana con 20 minutos, 9 con 20 hora de Nueva York. Vámonos a el primer corte comercial del programa y regresamos enseguida con el tema de los fundamentales de esta sesión europea, entre ellos la economía de la eurozona, que continuó creciendo a un ritmo modesto entre julio y septiembre. Con esto y más regresamos en punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los números de Fibonacci tienen una gran interacción con los mercados financieros. Descubra cómo estos patrones inherentes a la naturaleza en todas sus expresiones, desde el número de los dedos en su mano hasta el comportamiento de las tormentas, se hacen presentes en todo lo que nos concierne, incluso los recorridos del precio para detonar las decisiones de sus operadores. Entiende este concepto y aprenda a sacarle provecho con el curso más completo en español sobre el tema de Fibonacci. Disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Nueve de la mañana con 20 minutos, 9 con 20 hora de Nueva York. Vámonos con el chat en esta mañana. Besos a Liz, comenzamos. Andy García, buenos días. El día de hoy ahí en el chat de Radio Forex Hispana. Ángel Flores también, buenos días. José Guardia, buenos días. Dólar australiano, ¿hasta qué punto puede extender su caída? Ya hablamos sobre los 6 principales pares de divisas en el servicio de análisis diario de precios intradiarios que tenemos justamente en la liga que se encuentra usted, por ejemplo, en esta parte de aquí. ¿Dónde estás, corazón? Pues cualquiera de las dos, ¿no? En www.yenforex.com. Y continuando con más información en el chat, teníamos por acá Suemi Mejía, buenos días. José Garzaza, saludos aquí como todos los días, tomando café y escuchando tus comentarios, muchísimas gracias. Dani Sánchez, ¿dónde puedo revisar estas noticias que lees? Uy, pues en un chorro de plataformas a la vez, no tenemos un medio único. José Simancas, buenos días. Carlos Aranda, pero mire, para usted aquí se las compilamos para que no las ande buscando por todo el mundo. Saludos en el chat de Radio Forex Hispana, también a Bruno Salinas, Andy García, a Jorge Abad, a Cristóbal Hernández Riquelme, a Carlos Monroy, buenos días también. Iván Alacruz, muchísimas gracias. A Álvaro Fernando Ríos Arabia, como siempre. A Daniel, a Alf. Muchísimas gracias a Yamilera Arellana, que tenía rato que no la veíamos, a Juan Gil Santos, a Héctor Sánchez, como siempre también, buenos días. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por los comentarios. Ya ayer sacamos en la tardecita el último capítulo, es el 8º, si no me equivoco, del curso de análisis fundamental, de análisis macroeconómico, ahí para que usted lo pueda ver. También saludos hasta Lima, Perú, a José Guardia, gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Y continuando con más información, híjole, mire, ahí quedó mangos, que quién sabe por qué, pero cómo me está dando la testa. Ahora sí ya.
De repente le aseguro que estar siguiendo el chat es toda una epopeya, pero bueno, ahí parece que ya está. Saludos también a mi amigo Carlos Aranda, gracias a Teo, muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy. Y bueno, continuando con más información en esta mañana del día de hoy, resulta ser que, claro, ya sé por qué fue. Resulta ser que en el tema de los fundamentales de esta mañana, la economía de la eurozona continuó, dicen el día de hoy, creciendo a un ritmo modesto entre julio y septiembre, tal y como se esperaba según los datos publicados esta mañana por la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, gracias a que Alemania evitó por muy poquito entrar en una recesión técnica y a la expansión de otras grandes economías de la eurozona. La Oficina de Estadística Europea, Eurostat, dijo que el Producto Interno Bruto de los 19 países que comparten la moneda única aumentó 0.2% en el tercer trimestre respecto al trimestre anterior, lo que supone el crecimiento del 1.2% con respecto al mismo periodo del año pasado. El crecimiento intertrimestral estuvo también en línea con la estimación preliminar de Eurostat publicada a principios de este mes, así como con las expectativas del mercado, si bien la cifra interanual provisional había sido del 1.1% y bueno, pues el crecimiento es una décima arriba de eso que se estaba esperando. En otra información sobre este mismo tema, el Producto Interno Bruto en Alemania, la locomotora actual del crecimiento europeo, registró un crecimiento de 0.1, se salvó por los pelos en el tercer trimestre, lo que permite que pues no caiga en una recesión técnica después de que en el segundo trimestre registraran una caída del 0.2%, una décima arriba de lo estimado inicialmente, según la primera estimación publicada en esta mañana por la Oficina Federal de Estadística Alemana de Statis, que también revisó al alza el crecimiento del Producto Interno Bruto del primer trimestre hasta el 0.5% desde el 0.4% anunciado originalmente. La comparación trimestral muestra que las contribuciones positivas del tercer trimestre de 2019 procedieron principalmente del consumo, según los cálculos provisionales, decía la Oficina de Estadísticas alemana, destacando el incremento en el gasto final del consumidor, así como del gasto público. Entre los meses de julio y septiembre, las exportaciones alemanas en ese segundo trimestre experimentaron también un aumento, mientras que las importaciones se mantuvieron prácticamente al mismo nivel que el trimestre anterior. Por su parte, el capital fijo en la construcción aumentó en comparación con el trimestre precedente. Por contra, la formación de capital en maquinaria y equipo de las empresas fue menor a la registrada en el segundo trimestre. En comparación con el mismo trimestre del 2018, el Producto Interno Bruto de Alemania se expandió a un ritmo interanual del 1%, en datos ajustados a precios, es decir, en datos reales, usted ya me entiende si vio el capítulo del día de ayer, y del 0.5% en datos ajustados a calendario y precios. Asimismo, de Statis destacó que esta evolución en la economía alemana en el tercer trimestre tuvo lugar con 45.4 millones de empleados, lo que representa un incremento de 356,000 trabajadores, o 0.8% de aumento con respecto al tercer trimestre del año anterior. Y de ahí nos vamos al Reino Unido, donde los consumidores británicos, que el gasto pues ha sido el que ha apoyado la economía del Reino Unido durante la crisis del Brexit, redujeron sus compras en octubre, según los datos oficiales conocidos el día de hoy, sumándose a los indicios del debilitamiento del crecimiento económico nacional. Pero insisto, esto era algo que no se había calculado por la mayoría, o no salía en las estadísticas de la mayoría de los analistas, pero honestamente es sorprendente, así que tú digas, ¡ay, qué sorpresa! Y no me lo imaginaba. Pues la verdad es que había que estar un poco falto de imaginación, ¿no? Entre agosto y octubre las ventas registraron su ritmo de crecimiento más lento en año y medio, según informó este jueves la Oficina de Estadística Nacional. El volumen de ventas minoristas intermensual registró una caída contra pronóstico del 0.1%, un contraste notable con la previsión de un crecimiento del 0.2% que tenían los economistas encuestados por Reuters. En comparación con octubre del año pasado, las ventas de todos modos están arriba un 3.1%, aunque por debajo
de la previsión de los analistas encuestados por Reuters, que calculaban un aumento del 3.7 en el periodo de 3 meses entre agosto y octubre. Las ventas minoristas subieron 0.2% en comparación con el periodo del trimestre anterior, la subida más débil desde el trimestre febrero-abril del 2018, y aumentaron 2.9% respecto al mismo periodo del año anterior. Los grandes almacenes repuntaron en octubre, dicen, impulsados por eventos promocionales y una introducción más temprana de la campaña navideña, decía uno de los portavoces de la Oficina de Estadística Británica. Sin embargo, sus ventas siguen siendo significativamente más bajas en el largo plazo. Bueno, esto es en el tema ahí del Reino Unido. Y de ahí nos vamos hasta Australia, donde, pues, ¿se acuerda usted? El Banco Central de Australia estaba tratando de impulsar el empleo para llevar hacia arriba la inflación, pues no le está funcionando. La tasa de desempleo en Australia aumentó y la economía perdió empleos por primera vez en 17 meses, resultando pues algo inesperado, que aumenta la evidencia de que los recortes de las tasas de interés del Banco Central que se hicieron hasta la reunión antepasada no han logrado la atracción deseada. La tasa de desempleo avanzó al 5.3% en octubre, desde el 5.2%, según los datos publicados por la Oficina de Estadística Australiana este jueves. Los economistas estaban esperando que se mantuviera en el 5.2%, destacando la holgura del mercado laboral. La tasa de subutilización, que combina el desempleo y el subempleo, aumentó 0.3% para quedar en el 13.8%. Un desempleo más prolongado indica debilidad en el mercado laboral. Y bueno, el dólar australiano disminuyó y los mercados monetarios aumentaron las apuestas sobre una reducción adicional de tasas de interés, al menos para el próximo febrero, ya que la tasa de desempleo superó el 5.2%, nivel que el Banco de la Reserva de Australia había pronosticado mantener hasta el próximo año. Casi ya sin municiones de política monetaria convencional para impulsar la economía, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Philip Lowe, puede necesitar apoyarse en una moneda que se deprecie para poder impulsar a partir de aquí a los exportadores y con esto elevar la inflación en su país. Para impulsar a los exportadores y con un tipo de cambio más bajo, elevar la inflación. Las últimas cifras de la fuerza laboral australiana hacen que otro recorte de tasas de interés sean prácticamente una certeza, decía Callum Pickering, economista del sitio web global de empleos Indeed, quien anteriormente trabajaba dentro del mismo Banco Central. Para impulsar la economía necesitaremos un mayor estímulo, se necesita hacer mucho más, ya sea a través de nuevos recortes de tasas de interés o políticas monetarias no convencionales, o inclusive en un mundo ideal, un estímulo fiscal, cosa que no han pelado a Philip Lowe con estas peticiones. Hasta la fecha el gobierno se ha resistido a esos llamados de Lowe para que le den apoyo fiscal, alimentando la especulación de que el Banco Central tendrá que recurrir a políticas poco ortodoxas para el próximo año. El gobernador debe de hablar sobre el tema a finales de este mes. Los empleos han caído 19,000 desde septiembre en comparación con el pronóstico de una ganancia de 15,000 puestos que tenían los economistas. Y bueno, pues a tiempo completo disminuyeron en 10,300. Los roles a medio tiempo también declinaron 8,700 plazas. El subempleo aumentó al 8.5% y la tasa de participación cayó al 66.0 desde el 66.1 que esperaban y era la previa en este dato. El Banco de la Reserva de Australia, como usted sabe, ha reducido las tasas de interés 3 veces desde junio, buscando impulsar la contratación y la inversión, pero hasta ahora esta relajación monetaria ha tenido poco impacto más allá de meramente el mercado inmobiliario. La decisión de reanudar los recortes de tasas de interés tendría como objetivo en parte evitar que el dólar australiano se recuperara en respuesta a la nueva ola de relajación de la Reserva Federal. Y bueno, pues ya ahora el Banco Central estadounidense ha señalado que estaría en pausa luego de haber recortado 3 veces un cuarto de punto, lo mismo que el Banco de la Reserva de Australia con su última reunión de política monetaria donde recortó la tasa. En la última donde ya no movieron, pues obviamente dejaron una pausa para ver cómo los recortes previos pasaban su efecto a la economía real, y por eso es que se piensa que a lo mejor todavía pueden esperar un poquito más los del Banco de la Reserva de Australia, pero si los datos van como hasta ahorita y se siguen sosteniendo así ya para el final de este año, lo más probable es que en la reunión de febrero se haga un recorte de tasa adicional. El dólar australiano se ha estado depreciando más de un 16% desde principios del año pasado, y de ese
justamente el día de hoy es pues prácticamente un 1% la caída. Hoy ha perdido 0.92% el australiano con respecto al dólar. Y en lo que va del año, este par ha perdido 3.92%. Bueno, pues así las cosas en esta mañana del día de hoy. Y el dólar index anda, pero hijo de la mañana, anda, pues consolidadón, lo que es decir poco. Vamos a ver si logra presionar un poquito más fuerte en esta mañana esta zona de soporte que ha sido de la parte alta del rango, para volver a regresarnos a la banda inferior y con esto, pues de alguna manera se detone. Podría ser un poquito más de debilidad en el dólar franco, que yo ahí todavía le traigo el ojo puesto. Podría ser ya el reversal interesante, fallando en romper máximos en el canadiense, y podría llevarnos un rebote a máximos que yo espero por un triangulito que le hablé en el análisis diario de precios intradiarios en el tema de la libra dólar. Que la verdad es que me esperé bastante a que se redujera el pullback para entrar baratito, entré con muy poquito, pero la verdad es que ahí anda bien reacio a correr hacia máximos más altos todavía hasta estas horas. La última vela de 15 minutos sí se volvió bastante bonita alcista, pero vamos a ver si continúa en esta trayectoria o no. Saludo a la gente que nos está acompañando desde esta mañana. Dice por acá Luces Parza Niño González, no es cierto, Luz Esperanza, perdón. Hola, saludos desde Colombia. ¿Cómo puedo ser parte del chat de Radio Forex Hispana? Entra a www.forexhispana.com y ahí escríbeme en el chat de servicio, en la campanita que está en la campanita, no, en el chat, en la burbujita naranja que dice necesita ayuda en vivo, en la esquina inferior derecha, y te paso la liga de Telegram para que puedas conectarte con el chat de Radio Forex Hispana o directamente escribiendo desde el chat de Radio Forex Hispana ahí en www.forexhispana.com. 9 de la mañana con 36 minutos. Déjeme nada más echarle una miradita a cómo va el tema de la encuesta el día de hoy. ¿Cuántos votos llevamos? Íbamos con poquitos al inicio de esta mañana. Ahorita le digo cómo van las cosas el día de hoy. Como que anda muy seco el aire aquí en México, pero bueno, en fin, MB con comezón en la nariz, pero pues, ¿qué le puedo decir? Tenemos hasta ahorita 15 votos, necesitábamos, le decía yo, 35 votos, mínimo se la voy a dejar en 30 para que se haga votación. Todavía estamos lejos de esto, le doy cómo van las tablas de votaciones para que se anime a votar ahí también en www.forexhispana.com. El Euroyen es el que lleva la mayoría de los votos, 26.7% de los votos en esta mañana. Vota ahí desde www.forexhispana.com. El dólar peso mexicano está en segundo lugar. En tercer lugar, la libra canadiense. El peso mexicano, por cierto, anda presionando ahí hacia el alza de forma interesantilla, pero bueno, hablamos de esto un poco más en el siguiente bloque. Vote en www.forexhispana.com. Yo regreso con más información. Estamos en vivo. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Conoce al carry trade? ¿Sabe cómo puede afectar en sus estrategias el desequilibrio entre los rendimientos ofrecidos por el país al que le compra su divisa y el país de la cual está vendiendo? Descubra cómo puede hacer que el carry trade refuerce su estrategia de operación con el curso de carry trade de 7 pasos, disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo en esta mañana del día de hoy, jueves 14 de noviembre. Ya tenemos 8 minutos con el mercado accionario andando en esta mañanita. Y bueno, pues ya en el cash trade, el Dow Jones anda plano, literalmente, en las 27.785 unidades.
El Standard & Poor's 500 anda perdiendo 0.03%. En Europa todo el día ha estado bastante alicaído. El Eurostock 50 anda en menos 0.12%. FTSE 100 de Inglaterra menos 0.36%. CAC 40 de Francia plano. DAX Industrial de Alemania menos 0.25%. Y el FTSE MIB de Italia menos 0.10%. Así las cosas en esta mañana del día de hoy. Dice por acá Felipe Martínez, buenos días. Pregunta Olga Patricia, tú desde que iniciaste, ¿cuánto tiempo tardaste en ser rentable? Yo creo que me tardé como un año cuando más, pero aquí nada más es un detalle interesante, ¿no? El tema de mi realidad no es necesariamente el tema de tu realidad, puede que sea más rápido o puede que sea más lento y no estar mal, cada quien tiene una capacidad distinta en este tipo de cosas y también depende de pues en qué año inicias y cómo estuvo el mercado en ese año. Por ejemplo, quien me diga que en un año y empezó hace un año exactamente ya es rentable ahorita, o ya ha logrado digamos, por lo menos tener unos 4 meses de operativa rentable este año y empezar hace un año, es genio casi. Este año ha estado perro como la tostada, perro. Entonces, pues realmente es una variable que te dice poco realmente, ¿no? Aquí lo importante es cómo vas avanzando tú y nada más. Saludos también a Daniel Marín, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy. Continuando con más información, a ver. Donald Trump tuitea que Walmart anunció grandes números, que no hay impacto de los aranceles, que la inflación está abajo. ¿Lo escuchaste, Jerome Powell? Le dice Donald Trump ahí a Jay Powell, a su amigo Jay Powell, que originalmente lo presentó como un gran tipo y ahora pues no dice nada de eso, pero en fin. Continuando con más información, en España se mantuvo la inflación constante en octubre respecto al mes anterior, manteniendo el nivel más bajo desde agosto del 2016, según los datos publicados este jueves por el Instituto de Estadística Español. El índice de inflación del mes de octubre quedó en el 0.1% anualizado, la misma registrada en septiembre. Destacaron que la evolución de los precios del transporte fueron importantes debido a la bajada en el precio de los carburantes y los lubricantes y en menor medida del transporte aéreo de pasajeros y también por los precios del ocio y la cultura luego del descenso de los precios en los paquetes turísticos. En términos en el compartido mensual, los precios de consumo registraron en octubre un crecimiento del 1% respecto al mes de septiembre. Si no me equivoco, la próxima clase que sigue en el curso de análisis macroeconómico tiene que ver con inflación y precios. Por su parte, la tasa anual del índice de precios al consumidor ajustado en la Unión Europea fue del 0.2%, la misma que la del mes de septiembre. La variación mensual del indicador adelantado del índice de precios al consumidor armonizado fue mayor que la del indicador general, situándose en el 0.7%. El indicador de inflación subyacente, el que le quita los elementos más volátiles como es alimentos frescos y energía, se mantiene en el 1% en octubre, con lo que continúa casi un punto por encima del general, el que incluye a todo en su canasta. En otra información, oiga, la tasa de desempleo en Francia subió 1/10 en el tercer trimestre del 2019 hasta situarse en el 8.6% de la población activa, 0.5 por debajo de la que había un año antes, decía el INSEE, el Instituto de Estadísticas de Francia. El número de desempleados se incrementó en 10,000 entre julio y septiembre, hasta un total de 2,528,000, decía esta oficina de estadística francesa. Se trata del primer incremento de la tasa de desempleo desde comienzos del 2018. Bueno, pues así las cosas en Francia. En el tema de España, la prima de riesgo, es decir, lo que tienes que pagar de más, bueno, más bien lo que España tiene que pagar de más porque la gente estacione su dinero con ellos y no con los bonos alemanes, pues resulta ser que repuntó 8.4% este miércoles hasta los 72.2 puntos base. El diferencial de la deuda española con respecto al bond alemán iniciaba la jornada en los mercados situado en los 67.3 tras repuntar hasta los 75.5,
que luego vio un descenso a los 72.2, dicen. El alza de la prima de riesgo se ha producido por el descenso del rendimiento de los bonos alemanes y no necesariamente por una apreciación de los bonos españoles, aclaran el día de hoy. Sin embargo, pues ahí rondando este tema, resulta ser que la agencia de calificación de crédito Fitch Ratings señaló que luego de las elecciones generales del 10 de noviembre y a pesar del rápido acuerdo para un gobierno de coalición entre el Partido Socialista, el PSOE y Unidos Podemos, el camino hacia la estabilidad política en España sigue siendo algo incierto y advierten que no se logrará reducir la incertidumbre fiscal en este país, en España, hasta que se forme gobierno. En el comunicado que emitió esta calificadora de riesgo Fitch, remarcaron que el preacuerdo entre el PSOE y Unidos Podemos para un gobierno de coalición, pues me habían hablado, pero a la mera hora se salieron, ya ni modo. Si me puedes volver a escribir por ahí porque creo que se te desconectó. Un acuerdo preliminar tan temprano después de... No, en un comunicado la agencia dijo que esto apoyaría la visión de que la fatiga electoral incentiva a los políticos a formar gobierno, aunque considera que el camino para poner en marcha un ejecutivo con una mayoría duradera sigue siendo complicado. Un acuerdo preliminar tan temprano después de unas elecciones podría reflejar la sensibilidad de los principales partidos a la fatiga de los votantes tras 4 elecciones en 4 años, pero el resultado inconcluso del domingo significa que la formación de gobierno, ya sea una coalición formal o un gobierno minoritario, seguirá dependiendo del apoyo activo o la abstención en los votos de confianza parlamentaria de varios partidos regionales. En este contexto, Fitch cree que las elecciones del 10 de noviembre han servido de poco para reducir la incertidumbre fiscal que persistirá al menos hasta que se forme gobierno. Así agrega que los 10 puntos del acuerdo preliminar entre el PSOE y Unidos Podemos incluyen un compromiso general con la sostenibilidad fiscal y una tributación más equitativa, pero no da detalles más allá de meramente un compromiso genérico de vincular la evolución de las pensiones a el índice inflacionario. Por otro lado, Fitch revisará el rating o la calificación de España el próximo 13 de diciembre y esperan que el déficit de España en 2019 coincida con la previsión del 2.2% del Producto Interno Bruto, mientras que para el 2020 anticipan subidas de impuestos por valor de alrededor del 0.4% del Producto Interno Bruto, propuestas por el anterior gobierno interino de Pedro Sánchez. En ese sentido, detallan que no promulgar esto podría significar un mayor déficit y, en consecuencia, una disminución más lenta de la deuda pública respecto al Producto Interno Bruto, aunque el programa electoral del PSOE preveía mayores ingresos fiscales dentro de un sistema tributario más progresivo, lo que puede mitigar estos riesgos fiscales. La agencia también incide en que la economía española ha mostrado un comportamiento relativamente resistente en medio de la incertidumbre política y el reciente debilitamiento de la confianza de los consumidores, con lo que prevén un crecimiento del 2.1% para este año y 1.7% para 2020, los chicos de Fitch, una desaceleración cíclica que reduciría el papel del crecimiento en la consolidación fiscal de España. Bueno, pues así las cosas. De ahí nos vamos a Japón, donde el crecimiento del Producto Interno Bruto japonés también dio una mala sorpresa. Se moderó de forma sensible en el trimestre de julio a septiembre, cuando la expansión interanual quedó en apenas el 0.2% por debajo del 1.8% del dato revisado del segundo trimestre. O sea, estaba creciendo 1.8% y se desploma el 0.2%. En el comparativo trimestral, el crecimiento del PIB de Japón se frenó al 0.1%, 3 décimas por debajo del ritmo de expansión observado el trimestre anterior. Durante el tercer trimestre, el consumo privado de los hogares, que es responsable del 60% de la economía japonesa, registró un aumento del 0.3% respecto al segundo trimestre y del 1.4% en el comparativo anualizado. El gasto público también mostró un incremento interanual del 2.2%, mientras que en comparación con el segundo trimestre subió apenas el 0.5%. En el caso de las exportaciones cayeron 2.6% y un 0.7% en comparación con el segundo trimestre, 2.6% en el año y 0.7% con respecto al segundo trimestre, mientras que las importaciones sí crecieron 0.9% anual y un más magro 0.2% trimestral. Las exportaciones aún son débiles, decía en su rueda de prensa el ministro de Economía, Política Fiscal y Revitalización de Japón,
el señor Yasutoshi Nishimura. Bueno, pues así las cosas. Nishimura, ¿para cuándo se va a acabar esto? Dice él, pero bueno, en fin. En otra información, el crecimiento de la producción industrial de China también se desaceleró significativamente, más de lo esperado en octubre. Esto es otro de los factores que incidieron en la debilidad del dólar australiano el día de hoy, porque bueno, pues es el principal mercado para Australia, para las materias primas de Australia. El crecimiento de la producción industrial de China se desaceleró significativamente, más de lo esperado en octubre, ya que la debilidad de la demanda mundial e interna y la prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China pesan sobre amplios sectores de la segunda economía más grande del mundo, el clientazo de clientazos de Australia. La producción industrial creció 4.7% interanual en octubre, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística publicado este jueves, por debajo de la previsión promedio de un crecimiento del 5.4%, que estaban esperando los analistas, y es más lento que el 5.8% registrado en septiembre. Los indicadores macroeconómicos muestran que otros sectores también se desaceleraron significativamente y quedaron por debajo de las previsiones, con crecimientos, por ejemplo, en las ventas al por menor, cercano a un mínimo de 16 años, y el crecimiento de la inversión en activos fijos, el más débil en la historia de China. Bueno, desde que se compilan estos datos, las cifras decepcionantes muestran un difícil comienzo en el último trimestre de este 2019 y reforzarían los argumentos a favor de que Pekín de nuevas medidas de apoyo a la economía tras la desaceleración que llevó al crecimiento del tercer trimestre, su nivel más bajo en las últimas 3 décadas. Las acciones asiáticas perdían terreno después de los flojos datos que aumentaron el temor a que la guerra comercial esté dañando a uno de los principales motores del crecimiento económico mundial. Esos datos respaldan la opinión de que los vientos en contra del crecimiento para China siguen siendo fuertes, y que la economía china aún no ha tocado fondo, decía la Nomura en una nota de análisis a sus clientes, añadiendo que se prevé una desaceleración de su crecimiento hasta el 5.8% para el cuarto trimestre, por debajo del 6% magrito que quedó en el tercer trimestre. La actividad del sector industrial de China se ha mantenido débil en octubre, con una caída de los precios al productor a su ritmo más rápido en los últimos 3 años, ya habíamos hablado de esto. Y bueno, los datos de este jueves mostraron también que el valor de las exportaciones industriales cayó un 3.8% interanual en octubre, marcando el tercer mes consecutivo de caída. La producción de acero de China cayó en octubre a su nivel más bajo en 7 meses, mientras que la producción de cemento se contrajo por primera vez en más de un año en comparación con el año anterior. Y bueno, pues esto es lo que está pasando allá en China, donde también las ventas minoristas pues registraron un movimiento del 7.2% interanual en octubre, quedándose también cortas con el crecimiento esperado del 7.9% y pues igualando el mínimo de 16 años que se tocó en el pasado mes de abril. Bueno, así las cosas allá en China. Y en otra información, vámonos a un corte comercial, son las 9 de la mañana con 51 minutos, vamos a corte comercial y de regreso le cuento sobre el tema de Boris Johnson, que le dice este jueves a la futura presidenta de la Comisión Europea, a Ursula von der Leyen, pues no voy a designar candidato a comisario europeo hasta que no se celebren las elecciones del próximo 12 de diciembre. Con esto y más regresamos. Estás en punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los números de Fibonacci tienen una gran interacción con los mercados financieros. Descubra cómo estos patrones inherentes a la naturaleza en todas sus expresiones, desde el número de los dedos en su mano hasta el comportamiento de las tormentas, se hacen presentes en todo lo que nos concierne, incluso los recorridos del precio para detonar las decisiones de sus operadores. Entiende este concepto y aprenda a sacarle provecho con el curso más completo en español sobre el tema de Fibonacci. Disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Súper abajo, si quiere análisis el día de hoy, apúrele porque no va a estar. Puede usted votar desde que termine el programa en punto 9
hasta el final del programa del día siguiente, para que no le agarre por ahí. También a la gente que nos está viendo una versión grabada, para usted va también, vote ahí en www.forexhispana.com. Oiga, los resultados, y tengo ahorita, según esto, 40 personas escuchando a Radio Forex Hispana. También puede entrar a votar, ahí mismo, bájese tantito de la pantalla nada más y verá ahí la encuesta, vote. Los resultados, le voy a mostrar cómo van las votaciones. En esta mañana del día de hoy traemos Euroyen en primer lugar, 29.4% de los votos. Segundo lugar, empatados, el peso mexicano y la libra canadiense. En tercer lugar estaría el dólar neozelandés. Bueno, pues ahí tiene usted, vote en www.forexhispana.com. Ahí está, abajito del chat, la encuesta para que usted pueda votar por su favorito. Y continuando con más información en esta mañana del día de hoy, le decía, el primer ministro británico Boris Johnson ha respondido este jueves a la futura presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que el gobierno británico no va a designar ningún candidato a comisario europeo como le reclama a la Unión Europea hasta que se celebren los comicios del próximo 12 de diciembre. Hemos escrito a la Unión Europea para confirmar que las directrices preelectorales establecen para nosotros que el Reino Unido no debería de presentar candidaturas a cargos internacionales durante este periodo, explicaba fuentes del gobierno británico. La Unión Europea insiste que entre las obligaciones del Reino Unido como Estado miembro está el no alterar el buen funcionamiento de las instituciones europeas, algo que Londres sostiene y que quiere evitar, y se muestra dispuesto a cooperar para no bloquear la formación de la nueva comisión. Y aunque el Ejecutivo Comunitario se resiste a aclarar oficialmente si von der Leyen y su equipo podrían tomar posesión a pesar de no saber quién va a ser el comisario británico, los servicios legales de la Unión Europea están estudiando opciones para permitir arrancar esta nueva legislatura, dicen fuentes diversas. En las últimas semanas, von der Leyen ha enviado hasta 2 cartas a Londres instando a Boris Johnson a presentar uno o varios nombres de candidatos a comisarios cuanto antes, dado que la conservadora alemana necesita un representante británico para cerrar la estructura de su colegio de comisarios y someterlo al examen de la Eurocámara. El nuevo Ejecutivo Comunitario debería de haber tomado el relevo de Jean-Claude Juncker el primer día de noviembre, si usted se acuerda, pero se retrasó precisamente porque pues no tenía la confirmación de varios aspirantes. Así que bueno, pues finalmente le extendieron el plazo a Jean-Claude Juncker para que siguiera como presidente de la Comisión Europea hasta el 1 de diciembre, donde pues se supone estará ya haciendo el cambio con esta von der Leyen. Y bueno, pues los 27 coincidieron el pasado septiembre en darle una nueva prórroga de permanencia en la Unión Europea al Reino Unido hasta el 31 de enero del 2020, pero pues lo hicieron recordándole a Londres que mientras el país siguiera siendo parte del club comunitario tendría que cumplir también con sus obligaciones, y esta pues era una de ellas, designar un nuevo comisario. Pero bueno, pues ya ve usted cómo es Boris Johnson y cómo se las gasta. En otra información, la primera audiencia pública celebrada este miércoles, híjole, qué cosas, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el marco de la nueva fase del proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump, destaca los intereses electoreros del magnate por encima de la relación que tiene Estados Unidos con Ucrania. El embajador norteamericano en Kiev, William Taylor, relató durante su testimonio que a través de un ayudante suyo, que escuchó una conversación telefónica entre Trump y el embajador de la Unión Europea, de Estados Unidos en la Unión Europea, Gordon Sondland, pudo darse cuenta de que el presidente había preguntado al diplomático sobre las investigaciones que tendría que hacer Ucrania, y este respondió que los ucranianos estaban preparados para seguir adelante. Al día siguiente, el ayudante le preguntó directamente a Sondland qué pensaba Trump sobre Ucrania. Este le respondió al dirigente que le importaban más las investigaciones sobre el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden, para las cuales el abogado personal de Trump estaba presionando estas investigaciones. Las palabras de Taylor
relacionan de forma más directa a Donald Trump con lo que el embajador ha descrito con detalles vívidos de cómo un esfuerzo altamente irregular de colocar los intereses políticos de Trump en el centro de la política estadounidense, pues se anteponía a la relación con Ucrania. No creo que Trump estuviera tratando de acabar con la corrupción ucraniana, aseveró el congresista demócrata Jim Himes al respecto. Creo que lo que estaba tratando de apuntar era a la corrupción en Ucrania hacia el ex vicepresidente Biden y de cara a las elecciones del 2020. Si no es esta una conducta propia de un impeachment, ¿qué puede ser? Espetaba el mismo presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff. El testimonio del embajador reafirma las palabras de su comparecencia a puerta cerrada durante la investigación del impeachment, donde Trump pues dijo estaba condicionando todo por una investigación contra los Biden en el marco, y no solamente contra una investigación, estaba condicionando todo a el anuncio público de la investigación. No solamente quería presionar, y este es un punto yo creo que no se ha destacado lo suficiente, no solamente estaba presionando a Ucrania para que investigara qué pasó con los Biden y ya después sacar la caquita si es que había. Lo que quería era que saliera el escándalo público, es echar el lodo, aunque quién sabe si se le puede encontrar algo, ¿sí me explico? Es muy distinto ese tema. Estas declaraciones suscitan dudas sobre pues lo que Trump le decía a los diplomáticos estadounidenses que trabajaban en cuestiones de política exterior sobre Ucrania, y muestra fisuras en la versión del presidente de Estados Unidos, quien aseguró que se trataba pues de acabar con la corrupción en Ucrania. El testimonio del responsable de la política exterior hacia Ucrania en el Departamento de Estado, George Kent, que ha recalcado que Trump únicamente buscaba encontrar la basura de un rival político para usarla en el marco de las elecciones, se sumó a los comentarios de Taylor, que ha insistido en que no existen buenas razones ni políticas ni de seguridad nacional para retenerle la ayuda militar a los ucranianos, incluso a pesar de que la Casa Blanca haya reiterado que había motivos legítimos para hacerlo, según las versiones vertidas por CNN. Por su parte, el máximo representante del Partido Republicano en la comisión, Devin Nunes, ha aludido a posibles conspiraciones y ha aventurado que los demócratas se habrían puesto de acuerdo con Ucrania para interferir en los comicios del 2016. Pues así las cosas en esta mañana del día de hoy. Y ahí va de regreso la libra. ¡Qué barbaridad! Anda retobona la condenada. Pero en fin, continuando con más información, oiga, bueno, aquí nada más sobre el tema del impeachment, un comentario más, si me lo permite. Hay al parecer un cambio de estrategia por parte de los demócratas en cómo manejan estos datos. Originalmente el enfoque era, digamos, de tratar de señalar que Donald Trump habría presionado al presidente de Ucrania en un quid pro quo, es decir, tú me das la investigación y yo a cambio te vuelvo a poner la ayuda militar. Ahora más bien lo están utilizando como una extorsión, están haciendo referencia a este tema como una extorsión, porque habría algunos justificantes del lado republicano diciendo los quid pro quo en política internacional son comunes, no es nada normal en las relaciones de Estados Unidos con el resto de los países del mundo. Es si te portas bien te doy eso, si no, no. En el tema de la extorsión, de te castigo para que me des a mí y no al gobierno, es donde está lo que ahora pretenden señalar los demócratas como el delito a perseguir o la falta a perseguir. Vamos a ver en qué quedan las cosas y cómo sigue avanzando este tema. En otra revés para Donald Trump, el día de ayer, bueno, pues el Tribunal de Apelaciones de Circuito de Washington rechazó este miércoles un nuevo recurso presentado por Donald Trump contra el requerimiento por el cual la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes pedía los registros financieros de la firma contable que lleva las cuentas de Donald Trump. Con 8 votos a favor y 3 en contra, la Corte rechazó volver a escuchar los argumentos de Trump, que insiste en que la petición de la Cámara, que pide las declaraciones fiscales
a la firma que le lleva la contabilidad Mazars es ilegítima. Sin embargo, el equipo legal de Trump ha destacado que ahora podría apelar al Tribunal Supremo, su última instancia definitiva. La Comisión de Supervisión de la Cámara Baja norteamericana solicitó en abril los documentos que la empresa Mazars haya acumulado durante los últimos 8 años relacionados con Trump y con otras entidades vinculadas al presidente, entre ellas la fundación de Trump y la firma inmobiliaria que tiene. Desde entonces, Trump ha presentado múltiples recursos en un intento de no entregarle al Congreso sus registros financieros. Por el momento, la justicia ha rechazado todos los argumentos de Trump. La comisión está autorizada tanto por las normas de la Cámara como por la Constitución de Estados Unidos a presentar la citación, y Mazars deberá de cumplirla, alegaba el juez que vio este caso en octubre, David Teltel, según decía el New York Times. Bueno, pues ahí tiene usted cómo van las cosas. Y vámonos con el último corte comercial. No es cierto, ya estamos en el último bloque. Apúrese con la votación, le cuento cómo van las cosas. En el tema de las votaciones, a ver si pegó algún brinquito. 20, andamos en 20, andamos por debajo 10 de lo que se necesita. Si usted es de esos 10 que no ha votado, vote. Para que haya análisis. Los resultados hasta ahorita muestran preferencia por el euro-yen. En segundo lugar el peso mexicano. En tercer lugar la libra canadiense. Así que bueno, pues vote. Si quiere que hagamos el análisis del euro-yen, pues vote por el euro-yen. Si no, todavía está a tiempo. Como faltan 10 votos, cualquiera puede ganar, ¿eh? No se me desanime. Así sea la lira turca, que apenas lleva 2 votos. Si los 10 faltantes votaran por la lira turca, se pondría al doble de lo que ahorita mismo tiene el euro-yen. Así que no se preocupe usted. Todavía el par que usted quiera puede resultar ganador. Vote en www.forexhispana.com. Continuando con más. Le cuento, la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, nombró este miércoles al nuevo gabinete de su país después de asumir la presidencia para cubrir el vacío luego de la dimisión y salida de el ahora mandatario Evo Morales. Áñez ha nombrado a 11 de los 20 ministros que formarían su gobierno, entre ellos varios legisladores de Unidad Demócrata, el abogado del dirigente opositor y jefe del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y también a una periodista por ahí. La antigua vicepresidenta segunda del Senado ha nombrado a la abogada Karen Logaric, ministra de Asuntos Exteriores, al abogado de Camacho, Yerges Justiniano Atalá, ministro de la Presidencia, al senador de la UD, Arturo Murillo, como ministro de Gobierno, a Luis Fernando López como ministro de Defensa, a la periodista Roxana Lizárraga, ministra de Comunicación, y bueno, en fin, una serie de nombramientos que ya no voy a seguir porque a los que no somos solo a los que son de Bolivia les suenan esos nombres, y si acaso. Este Consejo de Ministros que presento hoy de forma parcial incluye a personas conocedoras y especializadas como corresponde a un gobierno de transición para restablecer de manera inmediata todos los servicios de las entidades públicas, decía Áñez, según el diario Los Tiempos. También destacó que la principal labor de su gobierno sería restaurar la paz social, realizar elecciones libres y transparentes en el plazo más breve posible y traspasar el gobierno a quienes los bolivianos elijan en plena legalidad y legítima democracia, subrayando que su presidencia transitoria se llevará a cabo con respeto absoluto al orden constitucional. Bueno, esto de entrada pues ya no fue, ¿no? Pero en fin, para lo que hay, pues se trabaja con lo que hay, ¿no? Pero en fin, en el tema de las Fuerzas Armadas también se designó al nuevo mando militar después de sostener una serie de reuniones con la cúpula del ejército. La presidenta interina ha defendido igualmente este paso, aseverando que en estas designaciones se ha respetado la institucionalidad de las Fuerzas Armadas de Bolivia porque se han designado los oficiales mejor calificados. Carlos Orellana es el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Pablo Arturo Guerra Camacho, jefe del Estado Mayor, Iván Patricio Inchausi, el del Ejército, Ciro Orlando Álvarez, el de la Fuerza Aérea, y Moisés Orlando Mejía, el de la Armada. Bueno, pues así las cosas allá en Bolivia, que bueno, pues sigue ahí
en este tema, pero en fin, así las cosas el día de hoy. Dice que votó por otro, pero que no da la opción de poner el otro. Ah, mira qué interesante. Oh, sí, es curioso, no tengo ningún. Solo tengo el comentario de Otter, pero no dice qué Otter. Bueno, pues en fin. Pues ya no vote por otro. Lo que pasa es que no encontré cómo quitarle el otro. Pero bueno, en fin. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Pero a cambio de esto le pusimos peso mexicano, si no me equivoco, y dólar neozelandés, que eran dos de los que se pedían más en la encuesta, ¿no? Entonces, hay unas cosas por otras. Pues vamos a ver, llega la hora de la verdad, 10 de la mañana con 8 minutos, llevamos 54 de programa. Tenemos hasta ahorita... ¡Ay! Le voy a dar chance, fíjese usted, me voy a buscar una nota más para poder hacer tiempo, porque llevamos 27 votos, solo faltarían 3 para que usted pudiera estar, ¿cómo se llama? ¿Y sabe quién? Que ni aparecía, el peso mexicano es el que está votando. Qué curioso, ¿eh? Pero bueno, en fin, vamos a ver cómo van las cosas. Para este tema, pero bueno, en fin. Déjeme ver qué le presento por acá en lo que hacemos tiempo para ver si se juntan los 3 votos que nos faltan. No hay mucho, falta poquito para poder estar podremos colocar el Bitcoin, si no me parece mala idea agregarlo. A partir de mañana se lo pondremos. Falta un voto nada más, solo un voto. Déjeme ver por acá que encontramos de notas interesante. Mire, ya sé que le voy a estar comentando. En Canadá los precios de las viviendas aumentaron en septiembre, dice Statics de Canadá este martes. Los nuevos precios de vivienda también aumentaron 0.2% en septiembre con respecto al mes anterior, marcando el incremento más pronunciado en los últimos 2 años. En el comparativo anualizado, el índice de precios de nuevas viviendas declinó 0.1%. Las expectativas del mercado no estaban disponibles de inmediato. Y bueno, pues este índice de precios de nuevas viviendas, editado por Statistics de Canadá, no incorpora los precios para las unidades de condominios. Bueno, pues ahí tiene usted otro dato adicional en esta mañana del día de hoy. En cuanto al tema de las peticiones de ayuda por desempleo, alcanzaron un máximo de 4 meses el número de las peticiones de ayuda por desempleo en Estados Unidos. Aumentaron a su nivel más alto en meses la semana pasada, en los últimos 4 meses, dice el Departamento del Trabajo. Aumentaron en 14,000 para tocar el nivel de las 225,000 en la semana finalizada el 9 de noviembre, el nivel más alto desde junio. Los economistas estaban esperando 215,000, subió 10,000 por arriba de lo esperado. Las peticiones de ayuda por desempleo suelen ser volátiles y bueno, pues las peticiones continuas por el otro lado, que se van dando por más de una semana, bajaron en 10,000 a 1,683,000 en la semana finalizada el 2 de noviembre, dicen el día de hoy. Y vamos a ver, finalmente quedó 32 votos, ya la libramos. Vamos a ver, le voy a mostrar cómo va el tema. Uy, se dio un reversón interesantísimo, en el tema del peso mexicano. Déjeme mostrarle aquí la gráfica. Peso mexicano con respecto al dólar. Tenemos 37.5% de los votos, 12 votos solo para ellos, seguido del euro-yen con 7 votos, 3 votos para la libra canadiense, 2 votos para el dólar neozelandés, 2 para la lira turca, 2 para otros, 1 para el australiano yen, que ese estaría bueno,
el canadiense yen, el euro libra y la libra yen. Bueno, pues así las cosas el día de hoy. Dice Carlos Aranda, ¡yupi! Pues ahí tiene usted. Vamos a ver, vamos a preparar aquí. ¿Le parece bien? Vamos a arrancar con el análisis técnico. A ver si por acá lo tengo. El peso mexicano, espérame tantito. Por acá lo debo tener yo, si no me equivoco. Uy, 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 uy. Nunca lo habíamos hecho el técnico mexicano. Parece que no, mira. Qué raro. Yo hubiera jurado que sí. Déjeme, le pongo aquí el gráfico del peso mexicano. Nuevo gráfico. Caray, ¿dónde quedó? Espérame un segundito. Bueno, vamos a abrir cualquiera y desde ahí ya nos vamos al peso mexicano. Ahí está el peso mexicano contra el dólar. Gráfico mensual. Y aquí hasta se me antoja cambiarme para ver si hay más histórico. Ah, claro. Vamos a ver. ¿Es en serio? Ahí estamos. Y aquí tiene usted el peso mexicano con respecto al dólar desde los 90s. ¿No tenemos más información? Parece que ahí viene bajando la información, pero bueno, en fin. Eso es todo lo que traemos hasta ahorita. Bueno, desde el punto de vista técnico, en el comparativo mensual, déjeme ponerle por acá, en el comparativo, en el gráfico mensual, puede ver usted que hay una tendencia claramente alcista que de repente vivió, curiosamente, en lo que fue la fase de recuperación entre el 2013, entre mayo del 2013 y enero del 2017, su fase más aguda de depreciación. Este es un par invertido, mientras más sube el gráfico, más chafa está el peso mexicano. Y desde ahí empezó a estabilizarse, formando técnicamente lo que parecería ser un triángulo, ¿no? Teníamos hasta aquí todavía, déjenme poner por acá el tema. Si se fija usted, veníamos con máximos más altos, mínimos más altos, hasta aquí es normal. Obviamente rompió esta patita alcista. El pullback todavía es comparable a este pullback de aquí, así que la patita que viene por lo menos desde estos máximos, sigue y está acelerada. Esto habla de que en el futuro lo más probable es que, a menos de que se intervenga este par, que sí que puede ser intervenido, la presión debería de llevarnos a una nueva racha alcista una vez que se resuelva el triángulo. El triángulo empieza a aparecer una vez que se fallen a hacer máximos más altos dentro de una tendencia alcista y después se fallan a hacer mínimos más bajos. A partir de ahí queda establecida la condición de triángulo y este se ha venido agravando en los últimos meses, ¿no? Bueno, en los últimos años, porque creo que es suficiente distancia como para que sea de años de lo que hablemos, pero bueno, en fin. Denme un segundito. Aquí tiene usted. Entonces, por la parte superior, este parece ser el vértice que se está respetando más o menos de forma limpia. Y en la parte inferior, originalmente tendría que haber sido este el vértice, pero bueno, el ritmo más o menos se ha mantenido por acá, ¿no? Podría ser más o menos flexible con esta idea. Y parece que tenemos un triángulo que, ojo, está ya a punto de rebasar el 80% de su formación, de su tiempo de formación. Alexander Elder advierte cuando un triángulo
excede el 80% de su formación, que las probabilidades empiezan a ser más a que se consolide o que intente consolidar el triángulo, más que en realidad hacer un pago y continuación del movimiento. Ojo que este triángulo está interesante porque en una tendencia alcista ya preestablecida, viene después de un rally relativamente sólido, relativamente fuerte, la formación del triángulo. Algunos podrían estar esperando ver aquí una banderita que daría otra devaluación, digamos, masiva por delante. Eso es lo que se ve en el comparativo mensual, ¿no? En el semanal, pues hemos visto ahí más o menos lo de las zonas estas de rebote que se han mantenido. Hasta ahorita más o menos se respetan relativamente bien. Más como líneas de coincidencia que realmente como vértices de tendencia. Pero en términos generales podríamos dividir esta última fase de movimiento en una primera fase de alza y después esta otra de una, digamos, compresión de niveles, de otra vez una triangulación, un poquito más marcada en los últimos meses, desde que fueron las elecciones del antiguo régimen, o sea, para poner al actual presidente en junio del 2018 hasta la fecha, ¿no? Básicamente. Desde ahí, más o menos se ha mantenido estable el tipo de cambio, técnicamente hablando. En los últimos meses, bueno, me vuelvo a regresar al semanal un poquito. Dentro de esta fase digamos, de reducción de niveles, de compresión de niveles que hemos estado teniendo en los últimos, ¿qué le gusta? Año y fracción. Los recorridos alcistas habían sido más ambiciosos y más rápido, me parece, que los bajistas. Esto es, da de alguna manera una cierta pauta de que hay una mayor inclinación a la depreciación del peso o a la apreciación del dólar versus el peso. Y finalmente, bueno, pues lo que tenemos es en este movimiento un fallo claro, ya yo creo que rompiendo, y aquí ya vamos a acercarnos al gráfico de diario. Lo interesante aquí es que traíamos una secuencia de IFRE bajista que, primero que nada, bueno, el primer pullback, retroceso profundo, casi el 61,8%. En el siguiente swing ya hay un fallo en mantener la presión hacia la baja, que se vuelve más significativo porque el precio también pues estaba muy cerca de un objetivo de zona de soporte, ¿no? Pues ya lo podríamos estar definiendo por aquí, ¿no? Esta zona de soporte podría ser atractor de precio y hubiera igualado, estoy ahí con el dedo, hubiera igualado el swing anterior, cosa que no pasó, cosa que se mantiene, digamos, el precio sin lograr alcanzarlo, y desde ahí revierta hacia el alza el movimiento, y ya este pullback empieza, al menos en tamaño, son 53.67 y aquí tenemos, no, pues todavía 51.67, todavía no es igual el tamaño del retroceso anterior. Le falta un poquito más para confirmar que estamos en fase alcista. Obviamente la patita bajista que había, pues aquí al rompimiento de esta zona de resistencias que se dio hace unos cuantos días, hace no más de 3 días, empieza a generar la posibilidad de un rally que también rompe esta zona de resistencia al día siguiente. O sea, el precio se ha mostrado eficiente en romper resistencias de corto plazo, de diario, y el día de ayer alcanza niveles de los 19.52, pero hay un rechazo de máximo interesante. Hoy vamos a ver cómo trabaja con este nivel, ¿no? Podría haber sido una intervencioncilla por ahí del banco. Yo no tengo noticias sobre esto, no he estado buscando estas noticias el día de hoy, pero bueno, pues si hubiera habido una intervención por ahí, también podría haberse dado por el tema de los comentarios de Powell de ya poner en pausa el tema de la tasa de interés. Aquí ahorita hay un diferencial de tasas muy interesante entre el Banco de México y la Reserva Federal de Estados Unidos. México, si no me equivoco, anda por ahí del
7% la tasa de interés que ofrece el bono de referencia aquí en México. Entonces, hombre, no es pecata minuta, ¿no? No es tema menor. Déjeme ver si le puedo confirmar este dato en un momento más. No, acá, noticias. Deme un segundito y le digo a ver si tengo la última tasa aquí en México. México. Mónaco, Montenegro, Mauritania. Ya. México. Mira, el bono, sí, está pagando el 7%, el bono a 10 años, en la última decisión de política monetaria. Ahí tienes cómo se ha estado comportando. Uy, a lo mejor no se llega a ver. Vamos a ver si se puede llegar a ver. Uy, no se llega a ver. Pero bueno, ha repuntado. ¿Cómo le podemos hacer? Aquí menos se va. Mira, aquí se ve mejor. Ok, esta es la tasa de interés actualmente en México. El bono a 10 años se está pagando ahorita el 6.99%. Y hay una enorme diferencia, ¿no? Esto de alguna manera debe de servir como freno para la fuga de capital. O inclusive ya estos niveles de diferencia como atractor, ¿no? Obviamente nos va a doler al rato, porque esa deuda hay que pagarla. Y más si el tipo de cambio se deprecia. Entonces yo sí creo que el Banco de México tendría que estar, desde el punto de vista fundamental, muy preocupado, ¿no? De no dejar que se le deprecie el peso mexicano, pero pues una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que puedes, ¿no? En esta patita alcista que traemos hasta ahorita, en el corto plazo, y me bajé demasiado brusco. Sí, no, me voy a 4 horas primero. Pues el swing alcista sigue para continuar, ¿no? O sea, todavía los retrocesos relativos que hemos estado viendo, aún considerando el más pequeño que sería por acá, estamos hablando de 15.77 versus ya 17, ¿no? Casi 18. A mí me parece que todavía esta patita todavía tiene posibilidades de continuar hacia el alza, ¿no? Entonces vamos a esperar a ver qué pasa. El retroceso puede ser tan profundo como del 76,4 inclusive podría decirse que si la patita arranca desde aquí, esta patita alcista, ni siquiera esta misma ha terminado, ¿no? Aún con este retroceso. Aquí estamos hablando, te decía yo, de 16.72. Aquí estamos hablando de hasta ahorita más o menos unos 18. Está todavía bastante en rango para seguir siendo parte de esa patita alcista, ¿no? Entonces, vamos, puesto con un canal de regresión lineal, lo estableceríamos así, ¿no? Si este es el último máximo, todavía está muy abierto para usar este canal de regresión lineal aquí. Pero bueno, el movimiento todavía puede continuar de forma alcista, porque aquí tenemos una aceleración con el último rango, ¿no? Entonces, vamos a esperar a ver cómo continúa, pero yo sí creo que si el precio, solamente que el precio lograra regresarse hacia abajo de esta zona de resistencia, realmente pasaría el susto de la apreciación actual que estamos viviendo, ¿eh? Solamente hasta si logra romper con claridad los 19.23 hacia la baja, podremos decir, ya se pasó el susto de esta fase de depreciación del peso mexicano o de apreciación del dólar, ¿no? Y por el otro lado, mientras el dólar siga presionando hacia el alza, pues también se ve medio complicado esta situación, ¿no? Entonces, me parece que debería de estar todavía teniendo la posibilidad
de estarse depreciando en el corto plazo, ¿no? Y eso sería el análisis para el peso mexicano el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por la compañía. Déjenme ver sus últimos comentarios en el chat ya para despedirme. Le cuento, cantidad de comentarios. A ver, ya salen los 30. No, ya pasaron los 30. Saludos a Daniel Marín, Alan León, Carlos Aranda, Jerome Powell hablando según mi calendario. Sí, es la repetición de lo de ayer. O sea, bueno, no es la repetición, es, digamos, el mismo tema de ayer, que tenía que ver precisamente con el asunto de su comparecencia, el segundo día de comparecencia frente a, ahora debería ser de los senadores, ¿no? En esta mañana del día de hoy. No, insisto, es muy raro que en el segundo día de comparecencia se cambie la visión de lo que había, ¿no? Hasta ahorita, Jerome Powell lo que ha dicho es que la Reserva Federal no ve todavía las tensiones comerciales contagiándose a el general de la economía. Las tensiones han estado contribuyendo, sí, a una recesión en el sector manufacturero este año, pero no lo ven todavía. No es cierto, hoy está frente a la Cámara de Representantes el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes. Bueno, pues ahí tiene usted el día de hoy. Y no hay más que agregarle sobre la información de esta mañana del día de hoy. Saludos también a Julián Taboada, gracias. ¿Cómo va el par de eurodólar? Ya lo analizamos en la mañana en el análisis diario de precios intradiarios en www.forexhispana.com. Puede echarle un ojito si se suscribe a ese servicio o es suscriptor de ese servicio en nuestra página de internet. Aparece aquí en esta pantallita, ahí aparece, ¿no? En www.com y en forex.com, análisis 7 pasos, ahí aparece el servicio de análisis de 7 pasos por si usted le quiere echar un ojito. Y hasta aquí llegamos con la información. Muchísimas gracias por la compañía en esta mañana. Nos vemos en este espacio el día de mañana. Pásela bonito. Chao. En la magia, la luz de